A lo largo de su historia, Estados Unidos ha participado en numerosos conflictos que han moldeado su destino y su posición como potencia mundial. Desde la lucha por la independencia hasta guerras globales y enfrentamientos estratégicos en la era moderna, cada conflicto ha definido el curso del país y su influencia en el mundo. En este video exploraremos las guerras más importantes que Estados Unidos ha ganado, analizando las razones detrás de cada victoria, así como las estrategias utilizadas y las consecuencias que marcaron la historia. Desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra del Golfo, pasando por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, cada batalla ha dejado una huella imborrable. Entender estos conflictos no solo permite conocer el pasado, sino también comprender el papel de Estados Unidos en el escenario global y qué factores llevaron al éxito en estas guerras, así como también el impacto que tuvieron en la geopolítica mundial. Acompáñanos en este recorrido por la historia bélica de Estados Unidos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos comenzó en 1775, cuando las tensiones entre las 13 colonias británicas y la corona británica alcanzaron su punto de quiebre. Las colonias se rebelaron contra la imposición de impuestos y leyes sin representación en el Parlamento británico. Los primeros enfrentamientos ocurrieron en Lexington y Concord, con las colonias organizando un ejército continental bajo el mando de George Washington. A lo largo del conflicto, las fuerzas británicas, aunque mejor entrenadas, no lograron sofocar la resistencia. La intervención de Francia en 1778, con apoyo militar y recursos, fue determinante para el triunfo. Finalmente, en 1781, las fuerzas británicas se rindieron en la batalla de Yorktown. En 1783, el Tratado de París reconoció la independencia de los Estados Unidos, marcando el fin de la guerra. La Guerra México-Estados Unidos comenzó en 1846 debido a la anexión de Texas por Estados Unidos, lo que provocó una disputa territorial con México. México consideraba a Texas parte de su territorio, y la frontera entre ambos países era un tema conflictivo. El conflicto se inició cuando las fuerzas estadounidenses, dirigidas por el general Zachary Taylor, avanzaron hacia el sur, lo que provocó enfrentamientos en el territorio en disputa. A pesar de la valiente resistencia de las tropas mexicanas, las fuerzas estadounidenses lograron victorias clave, como en la Batalla de Buena Vista y la toma de la Ciudad de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, puso fin a la guerra, y México cedió vastos territorios, incluidos California, Arizona y Nuevo México, a Estados Unidos. La Guerra Civil de Estados Unidos fue un conflicto devastador entre el norte, conocido como la Unión, y el sur, que formó la Confederación. La causa principal fue la esclavitud, ya que el sur dependía de este sistema para su economía agrícola, mientras que el norte buscaba su abolición. La elección de Abraham Lincoln en 1860, quien se oponía a la expansión de la esclavitud, llevó a la secesión de varios estados del sur. La guerra comenzó en 1861, y a lo largo de los años se libraron batallas clave como Gettysburg y Antietam. La Unión, bajo el liderazgo de Ulysses Grant, logró avanzar y, en 1865, las fuerzas confederadas se rindieron en Appomattox, lo que restauró la unidad del país y puso fin a la esclavitud. La guerra hispano-estadounidense comenzó en 1898 debido a la intervención de Estados Unidos en la lucha por la independencia de Cuba, que estaba bajo el control de España. Estados Unidos, motivado por intereses económicos y estratégicos, apoyó a los insurgentes cubanos. El hundimiento del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, que se atribuyó erróneamente a un sabotaje español, llevó a la declaración de guerra. La guerra fue breve y decisiva, con victorias rápidas para Estados Unidos, destacando la Batalla de Santiago de Cuba. Las fuerzas estadounidenses derrotaron a la flota española tanto en el Caribe como en el Pacífico. El Tratado de París, firmado en 1898, puso fin al conflicto y España cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos, consolidando su expansión imperialista. Aunque Estados Unidos inicialmente adoptó una postura neutral en la Primera Guerra Mundial, varios factores llevaron a su intervención en 1917. El hundimiento de barcos estadounidenses por submarinos alemanes y la interceptación del Telegram Zimmermann, donde Alemania proponía una alianza con México en caso de guerra, fueron desencadenantes clave.
Bajo la presidencia de Woodrow Wilson, Estados Unidos declaró la guerra a las potencias centrales, principalmente Alemania. Las fuerzas estadounidenses fueron fundamentales en el frente occidental, participando en batallas decisivas como la de Argonne. La llegada masiva de tropas y recursos estadounidenses fortaleció a las potencias aliadas. El fin del conflicto llegó en 1918 con la rendición de Alemania. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra y reconfiguró Europa políticamente. Aunque la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, Estados Unidos no entró en el conflicto hasta 1941, después del ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Este ataque llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón, y poco después, Alemania e Italia también declararon la guerra. La entrada de Estados Unidos marcó un cambio crucial en el curso de la guerra. El país luchó en dos frentes principales, en Europa, participando en la invasión de Normandía y en batallas clave como la de Stalingrado, y en el Pacífico, con victorias decisivas en Midway y Guadalcanal. La participación estadounidense fue fundamental para la derrota de las potencias del eje. La guerra terminó con la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, y la capitulación de Alemania en mayo de 1945. La Guerra de Corea comenzó en 1950 cuando Corea del Norte, liderada por el régimen comunista de Kim Il-sung, invadió Corea del Sur. Este ataque fue respaldado por la Unión Soviética y China, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir en defensa del sur, que era un aliado de Occidente. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos encabezó una coalición de fuerzas de las Naciones Unidas para frenar la expansión del comunismo en Asia. Tras importantes victorias, como la batalla de Inchon, las fuerzas aliadas repelieron a los norcoreanos, pero la guerra se estancó. En 1953, se firmó un armisticio, dividiendo a Corea en dos países, un régimen comunista en el norte y una república democrática en el sur, sin un tratado de paz formal. La Guerra del Golfo comenzó en 1990 cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió Kuwait, un pequeño país rico en petróleo, lo que desató una crisis internacional. Irak había acumulado tensiones con Kuwait debido a disputas sobre la producción de petróleo y el precio del crudo, y Hussein decidió actuar para expandir su territorio y controlar más recursos energéticos. En respuesta, Estados Unidos, junto con una coalición internacional de 34 países, intervino militarmente bajo el mandato de la ONU para proteger Kuwait y restaurar su soberanía. La coalición comenzó con intensos bombardeos aéreos seguidos de una ofensiva terrestre rápida en febrero de 1991. En solo 100 horas, las fuerzas iraquíes fueron derrotadas y Kuwait fue liberado. Sin embargo, aunque Saddam Hussein fue derrotado militarmente, no fue derrocado, y la guerra dejó un ambiente de tensión persistente en la región. La guerra también generó preocupaciones sobre la estabilidad en el Medio Oriente, que continuaron afectando a los eventos posteriores en la región. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lanzó la invasión de Afganistán con el objetivo de desmantelar a Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán, que brindaba refugio a Osama Bin Laden. La operación comenzó en octubre de 2001 con ataques aéreos masivos y una ofensiva terrestre en colaboración con la Alianza del Norte, una coalición de fuerzas afganas opositoras a los talibanes. En pocas semanas, el régimen talibán colapsó y Al-Qaeda fue debilitada, pero la guerra se prolongó durante 2 décadas. Estados Unidos intentó estabilizar el país, entrenar fuerzas locales y establecer un gobierno democrático, pero los talibanes resistieron mediante tácticas de guerrilla. En 2021, tras un proceso de retirada gradual, los talibanes retomaron el control de Afganistán. La guerra dejó miles de muertos y una profunda crisis humanitaria. Aunque Estados Unidos debilitó a Al-Qaeda, el resultado final fue cuestionado debido al rápido colapso del gobierno afgano apoyado por Occidente. ¿Cuál de estas guerras crees que realmente marcó el momento en que Estados Unidos se consolidó como una superpotencia mundial? ¿Consideras que en cada intervención militar Estados Unidos actuó con razones legítimas, o hubo momentos en los que el poder se impuso por encima de la ética? Y si tuvieras que elegir una sola guerra como la más determinante no solo para Estados Unidos, sino para el rumbo del mundo entero, ¿cuál sería y por qué?
Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias.